Abdullah estaba observando todo esto cerca de la Kaaba. Y de repente miró hacia el cielo. Desde la dirección del mar venían bandadas de pájaros. En el verso dice pájaros en bandadas, que significa bandadas de pájaros, olas de pájaros, pájaros reunidos de todas partes. Algunos eruditos han dicho que este es el nombre de un tipo de pájaro, pero la opinión fuerte es esta. Describe la característica de los pájaros de estar en bandadas, uno tras otro, reunidos de todas direcciones. No se sabe exactamente qué tipo de pájaros eran. En algunas narraciones se describen como pájaros que se parecen a murciélagos. Pero lo importante es esto. Cada pájaro tenía una piedra en su pico y dos en sus garras. Y estas no eran piedras ordinarias. En el verso dice piedras de arcilla cocida o piedras de arcilla dura. Los pájaros vinieron sobre el ejército y comenzaron a llover las piedras. El efecto de estas piedras diminutas fue increíble. A quien tocara una piedra, su cuerpo era perforado. Algunas narraciones lo describen así. Donde golpeaba la piedra, aparecían heridas como viruela. La carne caía, el cuerpo se desgarraba. En la obra histórica de Ibn Hisham, una narración de Ikrima declara: donde golpeaba la piedra, surgían llagas. De hecho, algunos historiadores dicen: las enfermedades de viruela y sarampión fueron vistas en tierras árabes por primera vez ese año. Los soldados del ejército comenzaron a huir aterrorizados. Pero los pájaros los seguían. Los pájaros llovían piedras sobre cada soldado que huía. La gran mayoría del ejército fue destruida allí, alrededor de la Meca. El estado final se describe en el verso: y los dejó como paja comida. La palabra para paja comida significa residuos de grano comidos por insectos y gusanos, esparcidos de un lado a otro por el viento. El ejército de 60.000 hombres se convirtió como residuos de grano comido. Abraham mismo escapó gravemente herido. Partió hacia Yemen. Pero en el camino, sus miembros estaban siendo desgarrados por el efecto de la piedra que cayó sobre él. Retorciéndose de agonía, llegó a Sanaa. Y allí, en 570 o 571, murió. Y justo cuando este evento estaba sucediendo, Abdul Muttalib recibió buenas noticias. Su nieto había nacido. Ese nieto que sería una misericordia para todos los mundos. Su nombre, Muhammad. 50 a 55 días después del evento del elefante, en la noche 12 de Rabi al-Awwal, el 20 de abril de 571, nació el profeta Muhammad. Por eso, los eruditos islámicos evalúan este evento como irjas. Irjas. Milagros que ocurren antes de que los profetas sean enviados, anunciando su llegada. Alá no protegió la Kaaba solo por la Kaaba. La protegió para el profeta, que nacería en esa ciudad 50 días después, que limpiaría la Kaaba de ídolos, que traería guía a la humanidad. El historiador Muhammad Hamidullah dice: este evento fue tan importante para los árabes que lo usaron como el inicio de la historia durante años. Decían en el año del elefante, antes del año del elefante, después del año del elefante. Primero, recitemos juntos esta bendita sura. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. ¿No has visto cómo trató tu Señor a los compañeros del elefante? La dirección en este verso es al profeta Muhammad. Pero la expresión ¿no has visto? Es notable, porque el profeta Muhammad aún no había nacido en ese momento. ¿Cómo podría haber visto? Los eruditos dicen, aquí ver significa conocer y recordar.
porque este evento era tan famoso que era tan cierto como si hubiera sido visto. Era un informe ampliamente transmitido. Miles de personas lo habían presenciado. También en el verso no se enfatiza qué hizo, sino cómo lo hizo. Es decir, Alá no está enfatizando que destruyó a los compañeros del elefante, sino cómo ocurrió esta destrucción. Pájaros diminutos, con piedras diminutas, derribando un ejército enorme. Aquí es donde se ve el poder, majestad, conocimiento y arte de Alá. Tu Señor es muy especial. Esta es una expresión de especificación. Yo soy tu Señor, no el de ellos. Realicé estos milagros para celebrar tu venida como profeta y para exaltarte. ألم يجعل كيدهم في تضليل ¿No hizo que su plan fracasara? La palabra para plan significa estratagema, trampa, truco. Como mencionamos antes, según Fakhr al-Din al-Razi, esta palabra es muy significativa. El plan de Abraha no era solo destruir la Kaaba, capturar la Meca, destruir a los Quraysh, controlar a los árabes, apoderarse de las rutas comerciales. Todos estos planes siniestros terminaron en desviación. Desviarse, perderse, llegar a nada. Alá siempre hace que los planes de los incrédulos lleguen a nada. En otro verso, Alá dice: los incrédulos tramaron, y Alá tramó. Y Alá es el mejor de los tramadores. Sura Al-Imran 54. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. Y envió contra ellos bandadas de pájaros, que les arrojaban piedras de arcilla cocida. La palabra para pájaros significa pájaros voladores. Viniendo en forma indefinida, sin el artículo definido, indica que estos eran pájaros poco conocidos, extraños anteriormente. Explicamos los significados de en bandadas anteriormente. Viniendo uno tras otro, en gran número, de diferentes tipos, reunidos de todas partes, que les arrojaban. Estaban lanzando piedras sobre ellos, lloviendo sobre ellos. Piedras de arcilla cocida. Piedras hechas de arcilla cocida. Piedras de arcilla dura. Las características exactas de estas piedras no se conocen, pero sus efectos fueron tremendos. En una narración, cada pájaro tenía una piedra en su pico y 2 en sus garras. 3 piedras en total. Y cada piedra destruiría un soldado. فجعلهم كعصف مأكول. Y los dejó como paja comida. La palabra para paja comida, en el último verso, significa paja de grano, paja de trigo, migajas comidas por polillas, insectos y gusanos, esparcidas de un lado a otro por el viento. El ejército de 60.000 hombres se convirtió en esto. Los eruditos lo describen así. Los pájaros llevaban estas piedras en sus bocas y pies, y las arrojaban sobre el ejército de Abraha. Muchos de los soldados murieron por el efecto de estas piedras. Abraha regresó herido a Saná, y allí perdió su vida. Este evento fue tan importante para los habitantes de la Meca que llamaron a este año el Año del Elefante, y lo usaron como el inicio de la historia. En este verso, Alá muestra qué gran calamidad sufrieron Abraha y su ejército, y que finalmente fueron destruidos. Entonces, ¿qué nos dice la Sura Al-Fil? 1. La casa de Allah está protegida. La Kaaba es la casa de Allah, y Allah protege su propia casa. Qué profundas fueron las palabras de Abdul Muttalib. La Kaaba tiene un dueño. Él la protege. A lo largo de la historia ha habido ataques a la Kaaba, pero Allah la protegió cada vez. 2. El poder no está en los números, sino en el permiso de Allah. Un ejército de 60.000 hombres,
13 elefantes de guerra. Pero frente a ellos, pájaros diminutos, piedras pequeñas. ¿Cuál ganó? Los pájaros, porque Allah así lo quiso. Hoy hay opresión en el mundo, hay guerras, hay oprimidos. Pero no olvidemos, Allah ciertamente castiga a los opresores. Tal vez no inmediatamente, pero ciertamente. 3. Incluso los animales obedecen a Allah. El elefante Mahmud no iría a la Kaaba. Incluso un animal mostró respeto por la casa de Allah. Entonces, ¿qué pasa con nosotros los humanos? ¿Qué tan respetuosos somos de los mandamientos de Allah? 4. Allah protege a su profeta. Este milagro no fue solo por la Kaaba. También fue una buena noticia para el profeta Muhammad, que nacería 50 días después. Allah protege a sus profetas. Abre su camino. Quinta sumisión y confianza. ¡Qué actitud magnífica mostró Abdul Muttalib! Hice lo que pude, dejo el resto a Allah. Esto es confianza. Hacer esfuerzo, pero dejar el resultado a Allah. La sura Al-Fil tiene solo 5 versos, pero contiene una historia gigante, mensajes tremendos, la destrucción de un ejército, el anuncio de la llegada de un profeta, la evidencia más clara del poder de Allah. Y este recordatorio para nosotros. Allah protege a sus siervos, protege su casa, protege a su profeta. Los planes de los opresores llegan a nada. El poder y la fuerza solo pertenecen a Allah. Los compañeros amaban mucho esta sura, porque esta sura era el milagro de la llegada del profeta Muhammad. Nosotros también, cada vez que recitemos esta sura, recordemos ese día magnífico, ese milagro. Que Allah nos haga de aquellos que reciben la intercesión del profeta